El pentecostalismo latinoamericano, adaptación o creación religiosa. La diversidad de expresiones religiosas tales como el protestantismo histórico, el pentecostalismo, las prácticas religiosas autóctonas e incluso el catolicismo, nacidas en Latinoamérica a mediados del siglo XX, son productos de una religiosidad que se gesta en el seno de contradicciones y desajustes sociales de la variada índole. En muchos sentidos, los reajustes van acompañados de profundos cambios y transformaciones originados en sueños de dependencia que se diluyen en la realidad del desigual mundo latinoamericano. Los movimientos religiosos que se generan en el continente tan solo servirán para dejar al descubierto los anhelos de libertad de las masas populares, mostrando la diversidad cultural que conforma ese gran mosaico y crisol de culturas, arraigado en un pretérito marcado con sus etnias de origen. La marginación y desigualdad de clases, rasgos inequívocos de la realidad social latinoamericana. De ahí la necesidad de entender cada contexto históricamente. En el seno de esta realidad se van a originar formas de reflexión, producidas en medio de tensiones y contradicciones sociales. Modos de pensar lo religioso que, de manera original, trataron de conjuntar las promesas de salvación eterna propuestas por el cristianismo con el sufrimiento de los oprimidos sociales. Bajo la reflexión teológica que trataba de explicar el sufrimiento humano y los intentos por acabar con la injusticia social, nacieron creaciones de pensamiento religioso originales dentro del contexto latinoamericano. Muestra de ello se observa desde la perspectiva católica, teología de la liberación y el movimiento de renovación carismática. Los movimientos pentecostales con un perfil milenarista, que también sirvieron de aliento para confortar a los oprimidos, hasta la popularización de prácticas religiosas autóctonas, tales como el llamado catolicismo folk 24 y las de origen africano, el candomblé, la santería, entre otros. Todas ellas caminando paralelamente con el cristianismo católico y evangélico, aunque no siempre visto con buenos ojos por estas dos vertientes cristianas, mediante diversos mecanismos. Dentro de tales límites surgieron prácticas religiosas que pasaron a formar parte de lo que, con razón o sin ella, se ha denominado la religiosidad popular latinoamericana. Precisamente dentro de estos márgenes surge y se proyecta de manera singular el pentecostalismo, en medio de tensiones y desfases socio-religiosos, en referencia a las ortodoxas que se le dieron de origen, pero manteniendo como característica principal su inserción en la conciencia de masas populares y los sectores oprimidos. Como lo menciona Edward Cleary, el pentecostalismo latinoamericano cuestiona vertientes cristianas como el catolicismo, el protestantismo histórico, así como las formas de religiosidad autóctona. Sale de los límites de la práctica religiosa generada en los sectores urbanos, para inscribirse como uno de los bastiones religiosos más importantes de la realidad indígena. En países como Guatemala, el impacto del pentecostalismo en las comunidades indígenas más apartadas no ha tenido igual. Se ha convertido en la segunda opción más importante después del catolicismo. Sin embargo, no solo esta vertiente ha tenido resultados favorables, aumento de conversiones, sino también el catolicismo, expresado en un incremento de organizaciones religiosas y la religiosidad indígena, incremento, entre otras cosas, de diversas organizaciones con la finalidad de rescatar las tradiciones de los antepasados. Todo ello como consecuencia también, y según algunos autores, del sufrimiento que trajo consigo la violencia de la guerra. El catolicismo y los movimientos pentecostalistas aparecieron como confesiones religiosas que se mostraban en apariencias capaces de contener las esperanzas de los nuevos conversos dentro de su corpus doctrinal y de dar respuesta inmediata a sus problemas cotidianos. En ese sentido, el protestantismo latinoamericano y particularmente el pentecostalismo ha sido un movimiento religioso que, de acuerdo con algunos autores, se manifiesta como un fenómeno fragmentado, flexible y adaptativo, por lo que resulta complicado observar en qué medida pueda ser capaz de provocar cambio social. Esa misma flexibilidad, capacidad adaptativa y rápida fragmentación podría sugerir también el supuesto origen sectario de este tipo de congregaciones religiosas. Contrario a ello, algunos autores apuestan que, lejos de caer dentro de una práctica sectaria, los grupos pentecostales tienden a ser ecuméricos. Es preciso insistir sobre este punto.
La apertura de los movimientos pentecostales en América Latina como en otras partes depende de la presencia o ausencia de algunos elementos culturales. Por ejemplo, en sociedades dañadas por el consumismo, el pentecostalismo y los grupos carismáticos católicos suelen ser moralistas e integristas y constituyen una forma de evasión de la realidad. En grupos que sufren privaciones colectivas y pobreza o también de opresión, el pentecostalismo se experimenta como liberador. Según se lee en varios trabajos sobre este tema, la causa del éxito de las iglesias pentecostalistas han sido tan diversas como los contextos y las culturas que le han dado cabida. En algunos casos, las denominaciones pentecostales han servido como refugio de las masas. En otras, han fungido como herramienta para debilitar el poder del catolicismo. También ha sido caracterizado como una religiosidad que se encuentra más cercana al chamanismo practicado entre las etnias indígenas al exaltar la danza, la glosolalia y la profecía, elementos que, según algunas teorías, han servido de pivote para garantizar su éxito entre dichos sectores de la sociedad. Recuerda que si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Desde los focos centrales del cristianismo occidental, se tiende a desvirtuar las figuras de religiosidad popular, como no inspiradas por un cristianismo puro, sino como una contaminación cultural con prácticas religiosas, y estas se entienden como contrapuestas a la fe. Hasta en la tradición de Dietrich Bonhoeffer aparece el moto: fe sí, religión no. Sea como fuere, y a pesar de la falta de conciencia de las explicaciones esbozadas para dar respuesta a las interrogantes sobre el éxito de las iglesias pentecostales, es un hecho que su expansión se ha dado más allá de las fronteras de Latinoamérica, pues esta es quizá una de las vertientes evangélicas que más difusión ha tenido en todo el mundo. En las últimas décadas, el pentecostalismo se ha difundido por diferentes países, incluso en aquellos donde la historia y las raíces del catolicismo han tenido una presencia que podría considerarse inamovible. Tal sería el caso de Italia, donde el pentecostalismo ha desarrollado características similares en cuanto a su crecimiento, expansión, dinámica, pero sobre todo en cuanto a su celoso proselitismo. En ese sentido, no resulta vano recordar que no fue sino hasta años recientes cuando los misioneros americanos comenzaron su labor evangelizadora en otras partes del mundo, hasta llegar a convertir a las denominaciones pentecostal en una confesión cristiana de gran relevancia internacional. A pesar de sus conexiones con el cristianismo y sus redes internacionales, el pentecostalismo creado en Italia se ha mantenido con características particulares dentro del contexto de su propio país. Es precisamente la difusión a nivel mundial lo que ha dado al pentecostalismo su importancia como objeto de estudio socio-religioso. Sin embargo, al mismo tiempo se han creado estereotipos que han dado pie a interpretaciones y caracterizaciones diversas sobre los factores del éxito de dichas confesiones en diversos contextos del orbe. Algunas de las iglesias latinoamericanas fueron establecidas de acuerdo con los estándares y formas religiosas estadounidenses, pero la gran mayoría de los grupos evangélicos se han diseminado y expandido de manera independiente, adoptando y adaptando características de una religiosidad pentecostal originada dentro del contexto de cada país en el que nace y se desarrolla. De acuerdo con Stuart Gambino y Wilson, el nacimiento del pentecostalismo nacional latinoamericano es importante por dos razones. La primera se fundamenta en el hecho de que las experiencias del expansionismo y conversión del pentecostalismo se dieron simultáneamente. Por otra parte, ha crecido prácticamente sin influencia de las denominaciones estadounidenses, lo que muestra a este movimiento religioso como un producto de creación propia y no como resultado de imposiciones externas. En resumen, y como se ha mostrado en este video, investigaciones de largo alcance y estudios de casos muestran algunos de los estereotipos que se han creado en torno a las características de las denominaciones protestantes y pentecostales. En cada caso y dependiendo del contexto donde se ha desarrollado, el pentecostalismo ha sido visto como el factor de cambio social y transformador de identidades colectivas e individuales.
A pesar del gran avance que ha significado las investigaciones sobre las causas de la difusión del pentecostalismo en Latinoamérica, las respuestas sobre los motivos de las conversiones masivas siguen dejando lagunas y cuestionamientos sin resolver. Pretender analizar los fundamentos teológicos del pentecostalismo sin tomar en cuenta el lugar que ocupa dentro de las transformaciones religiosas en Latinoamérica nos puede conducir a un lastimoso olvido de la historia y de lo que el tiempo puede hacer con la pretendida inmutabilidad del dogma. Asimismo, todo intento por caracterizar el pentecostalismo desdeñando el estudio de sus bases teológicas sin duda habrá de conducirnos a generalizaciones ineficaces. Si este video te ha gustado, demuéstralo con un like, suscribiéndote al canal para que no te pierdas los nuevos videos y deja en los comentarios tu opinión sobre el tema. Nos vemos en un próximo video.